Guerrero y estoy con el profesor Rafael Zapata en Cálculo y Analítica 2 en la sección 18. Estoy en grupo con Darío Cueto para hablar sobre la geometría del espacio. La geometría del espacio es aquella rama de la geometría que se caracteriza por estudiar figuras tridimensionales. Es decir, que no solo tienen un ancho y una altura, sino que también tienen una profundidad. Por lo tanto, esta geometría analiza aquellos cuerpos que poseen un volumen. Algunos de ellos son las pirámides, los conos, los cilindros, cubos y esferas. Algunos elementos importantes que componen la geometría del espacio son el espacio, que es el conjunto de todo lo que nos rodea. Este puede contener rectas, puntos, etc. Es divisible e ilimitado. El plano, que es el elemento bidimensional que posee puntos y rectas. Se trata de una porción del espacio y se suele representar como un paralelogramo. Este objeto puede estar determinado por los siguientes elementos: 3 puntos no alineados, una recta y un punto exterior a ella, 2 rectas paralelas que no se crucen o 2 rectas que tienen un punto de corte. Aquí tenemos el punto, tenemos la recta y tenemos el plano. Sistema de coordenadas tridimensionales. El sistema de coordenadas rectangulares tridimensionales consta de 3 ejes perpendiculares: el eje X, el eje Y y el eje Z. Debido a que cada eje es una recta numérica que representa todos los números reales en R. El sistema tridimensional a menudo se denota por R al cubo. En 2 dimensiones describimos un punto en el plano de las coordenadas X y Y. Cada coordenada describe cómo se alinea un punto con el eje correspondiente. En 3 dimensiones, lo que pasa es que se agrega una nueva coordenada, por ejemplo, la coordenada Z. Aquí tenemos un ejemplo de una gráfica en el plano tridimensional. Tenemos un ejemplo también donde se pide localizar el punto 1, menos 2, 3 en el espacio tridimensional, lo cual quedaría de esta forma. Este es el punto en este eje. Bien, yo voy a estar hablando sobre la distancia entre dos puntos en el espacio, donde en geometría tridimensional la distancia entre dos puntos se puede calcular utilizando la fórmula de la distancia euclidiana. Como bien su tema lo dice, trabajamos en un nivel tridimensional, por lo que hay que tener en cuenta z, es decir, si dos puntos, por ejemplo P1 igual a X1, Y1 y Z1 y P2 igual a X2, Y2, Z2, tenemos esos valores, la distancia entre ellos para calcular es muy sencilla. La distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de, vamos a agrupar las mismas variables, la vamos a restar, obviamente el mayor y el menor por su índice, y la vamos a elevar al cuadrado. Es más o menos parecido a la hipotenusa, pero bien, para no perdernos un poco, la distancia sería raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado. Bien, resolvemos cada paréntesis, lo sumamos y sacamos la raíz cuadrada, en donde debemos de saber que x2 x1 es la diferencia entre las coordenadas de x, en y2 menos y1 la diferencia de coordenadas de y así lo mismo igual que z. Entonces vamos a dar un pequeño ejemplo, que por ejemplo si tenemos los puntos P1, sencillo, 1, 2 y 3, y P2, 4, 6, 8, la distancia entre ellos sería, decimos 4 menos 1 igual a 3, al cuadrado es igual a 9, 6 menos 2 igual a 4, elevado a 2 igual a 16, y 8 menos 3 igual a 5, le buscamos al cuadrado igual a 25. Entonces sumamos 9 más 16, 25 más 25 igual a 50. Sacamos raíz cuadrada de 50 y nos da 7.07. Por lo que quiere decir que la distancia entre P1 y P2 es aproximadamente 7.07 unidades. En este ejemplo, sabemos que puede variar los casos y que cada ejercicio o problema matemático es muy diferente, pero sencillo en esta parte. Bien, en esta imagen aquí nos mostramos más bien la distancia entre los puntos P1 y P2. ¿Cuál es la distancia que hay entre ellos? Aquí sería. Entonces,
Como dije anteriormente, tenemos la formulita aquí, está muy pequeño, pero se podemos apreciar ya, como dije anteriormente, P1, P2, la distancia con la fórmula y sencillo. Bien, la gráfica de una ecuación de tres variables en esfera no es más que, vamos a ver, definida por su ecuación, que sería x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado más z menos c al cuadrado igual a r al cuadrado, donde tenemos que tener en cuenta donde a, b y c son las coordenadas del centro de la esfera y r es el radio, sencillito, y sabemos ya a qué equivalen x, y z, que son las mismas coordenadas. Entonces, para graficar una esfera con esta ecuación debemos de seguir unos ciertos pasos, como el primero sería establecer del centro y el radio, o sea, identificando las coordenadas del centro, que son a, b y c, y el radio de la esfera. Segundo, dibujamos el centro, o sea, dibujar el centro marcando el punto a, b y c en sus ejes cartesianos, pues estamos trabajando con tres variables, donde este será el centro de la esfera. Dibujamos el radio, es sencillo, para dibujar el radio desde el centro de la esfera, y así podemos determinar incluso la longitud de este. Y por último, dibujar la esfera, que es utilizando el radio para dibujarla. Para hacer esto debemos de identificar o dibujar en la superficie de la esfera, que deben de ser distancias iguales. Obviamente, cuanto más puntos se dibuje, más suave será la apariencia de la esfera. Entonces, un ejemplo en GeoGebra tomado, sencillo. Te lo puse en la esfera 0,00 con un radio de 2 unidades. No se puede apreciar mucho bien, pero aquí tenemos bien la ecuación, ¿verdad? Entonces, si pueden ver bien, cada coordenada y cada punto cae, o sea, cada diámetro caería en 2 unidades cada uno, porque por ejemplo, si aquí resolvemos esta ecuación de la esfera, es sencillo, lo que nos quedaría serían 2 en cada uno de las coordenadas. Entonces debemos recordar que la esfera es simétrica con respecto a su centro, por lo que no es necesario calcular todos los puntos. Con algunos puntos clave podemos tener ya una representación visual y no hay que profundizar o enfatizar tanto, o sea, no hay que complicarse tanto para hacer esas cosas. Tenemos también, por último, de mi parte, las rectas y planos en el espacio. Ok, en geometría tridimensional, el espacio se compone por rectas y planos. Entonces, aquí yo les voy a mostrar una introducción más o menos a las rectas y planos en el espacio. Bien, las rectas en el espacio pueden representarse mediante una ecuación vectorial. Por ejemplo, si tenemos P0 igual a X0, Y0 y Z0, sabemos que el 0 es un subíndice. En la recta hay un vector, por ejemplo, igual a A, B y C. Entonces la ecuación vectorial de la recta sería, vamos a ver, sería la recta va a ser igual a X sub 0, Y sub 0, Z sub 0 más la T, que es un parámetro real, y el vector, que sería A, B y C. Entonces, con esto podemos generar ya bien lo que son las rectas en el espacio. Entonces, también podemos utilizar lo que son ecuaciones paramétricas de una recta. Estas no son más que las condiciones en donde nos pueden proporcionar a qué equivale o unas ciertas fórmulas o unas ciertas, bueno, sí, fórmulas, donde nos podemos determinar cómo podríamos hacer una recta. Estas fórmulas son las siguientes: x igual a x sub 0 más at, y igual a y sub 0 más bt y z igual a z sub 0 más ct. Bien, tenemos aquí los planos. También tenemos que explicar esta parte, porque así como dije aquí delante, lo que son rectas y planos, y que en la geometría tridimensional estos se utilizan y se componen bastante. Pero este es un poquito más sencillo, o sea, todos son sencillos, solo que este es un poquito más resumido de cosas que incluso ya sabemos, solo recopilando más cosas que ya hemos dado, donde un plano se representa por la ecuación general a x más by más z
más CZ igual a D. Entonces, donde A, B y C no son todos ceros, pueden ser las variables del espacio, y la D obligatoriamente debe ser una constante. Por ejemplo, aquí está la ecuación. Vamos a utilizar los mismos valores que utilizamos para formar un punto normal, un punto cualquiera en el espacio, donde podemos tomar lo mismo P0, ya saben a qué equivale, y un vector normal, A, B y C. Entonces, la ecuación del plano igual a por la diferencia de X más B, la diferencia de Y, y C, la diferencia de Z igual a 0. Bien, un tema muy interesante es la intersección de una recta y un plano en el espacio, donde se da cuando los puntos de la recta satisfacen la ecuación del plano. Esto se puede encontrar en el famoso punto de intersección. Hay que tomar en cuenta que estas solo son introducciones generales a las rectas y planos en el espacio tridimensional. Las ecuaciones específicas y las propiedades geométricas pueden variar según el tema. No obstante, aquí voy a mostrarle lo que sería una intersección de una recta y un plano. Obviamente, yo dije cuando se satisfacen o bueno, sí, se satisfacen o se puede usar para encontrar el punto de intersección. Ponemos aquí vemos el punto de intersección, aquí vemos la recta y vemos el plano, donde cuando se intersectan se puede ver un ámbito más tridimensional. Esta foto es más sencilla para que puedan entender mejor. Bueno, los dejo a mi compañera, que ahora les va a explicar sobre los cilindros y superficies cuadráticas. Cilindros y superficies cuadráticas. Un conjunto de rectas paralelas a una recta dada que pasa a través de una curva dada se conoce como superficie cilíndrica o cilindro. Las rectas paralelas se llaman resoluciones. A partir de esta definición podemos ver que todavía tenemos un cilindro en el espacio tridimensional, incluso si la curva no es una circunferencia. Cualquier curva puede formar un cilindro y las resoluciones que componen el cilindro pueden ser paralelas a cualquier recta dada. Aquí tenemos una figura de un cilindro en el espacio tridimensional. Esta gráfica corresponde a la ecuación z igual a x al cubo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Dibuja los gráficos de las siguientes superficies cilíndricas. La A es x al cuadrado más z al cuadrado igual a 25. La variable y puede tomar cualquier valor sin límite. Por lo tanto, las líneas que gobiernan esta superficie son paralelas al eje Y. La intersección de esta superficie con el plano XZ forma una circunferencia centrada en el origen con radio 5. Aquí tenemos la figura que da esta ecuación. Un cilindro con radio 5, centrada en el eje Y. La segunda ecuación corresponde a z igual a 2x al cuadrado menos y. En esta ecuación están las tres variables por las que ninguna puede variar arbitrariamente. Esta es la figura que corresponde a esa ecuación. Y por último tenemos la tercera, que es y igual a seno de x. Aquí la tenemos. En esta la variable z puede tomar cualquier valor sin límite. Por lo tanto, las líneas que componen esta superficie son paralelas al eje Y. Aquí tenemos una gráfica de la ecuación y igual a seno de x. Una superficie cuádrica es la gráfica de una ecuación de segundo grado con tres variables, x, y y z. La ecuación general viene dada por ax al cuadrado más by al cuadrado más cz al cuadrado más dxy más eyz más fxz más g de x más hy más iz más j igual a 0. Las superficies cuádricas son la analogía tridimensional de las secciones cónicas en el plano. Aquí podemos visualizar algunas fórmulas con sus respectivas gráficas. La elipsoide, el hiperboloide elíptico,
el hiperboloide elíptico de 2 hojas, paraboloide elíptico, tenemos también el paraboloide hiperbólico, el cono elíptico y así sucesivamente. Tenemos un ejemplo. Analiza la ecuación x al cuadrado entre 4 más y al cuadrado entre 9 menos z al cuadrado entre 16 igual a 1 y bosqueje la gráfica. Las trazas en los tres planos de coordenadas se obtienen haciendo z igual 0, y igual 0 y x igual 0, o sea, dividiendo la ecuación en tres partes. La primera ecuación, cuando z es igual a 0, da x al cuadrado entre 4 más y al cuadrado entre 9 igual a 1, forman una elipse. La segunda, cuando y es igual a 0, x al cuadrado entre 4 menos z al cuadrado entre 16 igual a 1, da una hipérbola. Y la tercera, cuando x es igual a 0, y al cuadrado entre 9 menos z al cuadrado entre 16 igual a 1, correspondiente a una hipérbola. Estas trazas se grafican en la figura 13. También mostramos las secciones transversales en los planos z igual a 4 y z igual a menos 4. Y aquí tenemos la figura que se forma. Por ejemplo, podemos venir a GeoGebra a graficar la ecuación. Grafiquemos la ecuación x al cuadrado. Déjame abrir el teclado aquí. X al cuadrado entre 4 más y al cuadrado entre 9 menos z al cuadrado de 16 igual a 1. Y me da la misma imagen que tenemos en el ejemplo. Sistema de coordenadas cilíndricas y esféricas. El uso de coordenadas cilíndricas es habitual en campos como la física. Los físicos que estudian las cargas eléctricas y los condensadores utilizados para almacenarlas han descubierto que estos sistemas a veces tienen una simetría cilíndrica. Estos sistemas tienen complicadas ecuaciones de modelado en el sistema de coordenadas cartesianas, lo que dificulta su descripción y análisis. A menudo las ecuaciones pueden expresarse en términos más sencillos, utilizando coordenadas cilíndricas. Por ejemplo, el cilindro descrito por la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual a 25 en el sistema cartesiano puede representarse mediante la ecuación cilíndrica r igual a 5. Recordando que esa gráfica ya la vimos más arriba. En el sistema de coordenadas cilíndricas, un punto en el espacio está representado por la triple ordenada r, donde r son las coordenadas polares de la proyección del punto en el plano XY, y z es la coordenada z habitual en el sistema de coordenadas cartesianas. Aquí tenemos la forma de convertir coordenadas cilíndricas a cartesianas y cartesianas a cilíndricas. X lo vamos a igualar a r coseno de teta, y r seno de teta y z va a ser igual a z. En la que van de cartesianas a cilíndricas, r va a ser igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. La tangente de teta va a ser igual a y sobre x y z igual a z. Por ejemplo, tenemos estos ejercicios aquí. Determine las coordenadas cartesianas del punto con coordenadas cilíndricas 4, 2 pi tercio y 5. Como ya vimos en la fórmula anterior, x va a ser igual a r coseno de teta. Tenemos que 4 es x, teta es 2 pi tercio y 5 es z. Solamente ya nos queda sustituir. 4 coseno de 2 pi tercio es igual a 4. El coseno de 2 pi tercio da menos 1/2 y eso es igual a 2. 4 seno de 2 pi tercio igual
Seno de 2 pi tercios es raíz de 3 sobre 2 por 4, 2 raíz de 3 y z igual a 5. Así que las coordenadas cartesianas quedan representadas como menos 2, 2 raíz de 3 y 5. El segundo nos dice que determine las coordenadas cilíndricas del punto con coordenadas cartesianas, menos 5 y 2. Teniendo la fórmula, sabemos que R es igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrada. Teta va a ser determinado por la tangente de teta, que va a ser igual a y entre x, y z igual a z. Entonces, ¿qué tenemos? Menos 5 es x, menos 5 es y 2 es z. Solamente nos queda sustituir menos 5 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. La raíz de eso da 5 raíz de 2. La tangente de teta queda determinada. Menos 5 entre menos 5 igual a 1. Y z igual a 2. Por lo que las coordenadas cilíndricas vienen representadas por raíz 5 raíz de 2, 1, 2. Las coordenadas esféricas son útiles para analizar sistemas que tienen cierto grado de simetría en torno a un punto, como el volumen del espacio dentro de un estadio abovedado o la rapidez del viento en la atmósfera de un planeta. Una esfera que tiene la ecuación cartesiana x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a z cuadrado tiene la ecuación sencilla ρ igual a c en coordenadas esféricas. En el sistema de coordenadas esféricas, un punto P en el espacio está representado por la tripleta ordenada ρ, θ, φ. Aquí tenemos, la letra ρ es la distancia entre el punto P y el origen. Debe ser diferente de 0. Θ es el mismo ángulo utilizado para describir la ubicación en coordenadas cilíndricas. Y φ es el ángulo formado por el eje Z positivo y el segmento de línea OP, donde O es el origen. Y O viene siendo O menor o igual que φ menor o igual que pi. Aquí tenemos la representación gráfica y tenemos las fórmulas para convertir de coordenadas esféricas a cartesianas y de cartesianas a esféricas. Aquí tenemos un ejemplo. Determine las coordenadas cartesianas del punto P con coordenadas esféricas 8, pi tercio y 2 pi tercio. Solamente tenemos que sustituir. Sabemos que la letra ρ es igual a 8. Y viene siendo igual a pi 3 tercios y z igual a 2 pi entre 3. Entonces, sustituyendo nos queda x igual 8 seno de 2 pi tercio por coseno de pi tercio. Eso da igual a 8 raíz de 3 entre 2 por un medio igual a 2 raíz de 3. Y igual a 8 seno de 2 pi tercio por seno de pi tercio igual a 8 raíz de 3 sobre 2 por raíz de 3 sobre 2 igual a 6. Y luego nos queda la coordenada z, que va a ser determinada por 8 coseno de 2 pi tercio. Va a ser igual a 8 por menos un medio igual a menos 4. Y así son las coordenadas cartesianas del punto P. Y hasta aquí mi presentación.